creo que ya estamos ahorita todos un repaso, se han dado estos puntos. Vamos a ir redundando. Vayamos un poquito a la historia. ¿Cuándo fue el primer equipo de radioterapia? En 1951 con una unidad de cobalto. 1954-56 en Stanford, el primer acelerador lineal. Entonces, si en ese momento todos los pacientes con tumores germinales recaían y habitualmente fallecían, pues igual que en enfermedad de Hodgkin y en otros padecimientos, pues usemos radioterapia. Entonces, en la década de los 50, de los 60 a los 70 es cuando florece el papel de la radioterapia por esta razón. Es un tumor muy sensible a radiación, requiere dosis bajas a moderadas, ahorita hablamos de las dosis, un tumor muy ordenado en su diseminación, un riesgo de recaída en seminoma, etapa 1 sin tratamiento adyuvante hasta el 20%, 1 de cada 5, y si se daba el tratamiento con radioterapia retroperitoneo, disminuía hasta 0.5 a 5%. Vemos las series, son viejas, pero evidentemente son contundentes. O sea, todas estas series, supervivencia causa específica, están 99 y 100%. Y voy a hacer mucho énfasis en esa cifra para compararlo con los resultados actuales. No podemos dejar de mencionar a la doctora Fosa, de los principales que ha estudiado el papel de la radioterapia. Vemos ahí los campos que se empleaban con cobalto. Este estudio de 1970 a 1982, 365 pacientes con una supervivencia a 10 años del 99%, 11 recurrencias y 9 rescatados con quimio y radio. Platicaba con la doctora Bourlon del cisplatino, se patentó a los finales de los 60, finales de los 60, el carboplatino hasta 1986. Vayan ubicando en el contexto histórico cómo se han ido haciendo todos los estudios. Entonces, ahorita yo creo que la mayoría de los que estamos acá, pues ¿para qué tratar a un paciente si 1 de cada 5 solamente va a recaer? Entonces, esta publicación le da la categoría con un nivel de evidencia 1 en las guías de NCCN y se discute si las toxicidades, los costos y principalmente el deseo del paciente. Entonces, desde ahí suena lógico pues dejar en vigilancia a los pacientes. Creo que es una opción válida, pero recordemos que estamos en una situación donde cuenta mucho la fiabilidad del paciente para ser sometido o no a la vigilancia. Comparábamos vigilancia contra radioterapia para pacientes de alto riesgo. En esta serie que salió recientemente publicada, define tumores de alto riesgo mayores de 6 centímetros. Está la controversia que si 4, que si 6 centímetros. A esta cantidad de pacientes se les dio a la mitad, 254 radioterapia adyuvante y 219 vigilancias. No se encontraron diferencias en supervivencia global ni en segundas neoplasias, es un tema muy, muy interesante. Y la incidencia acumulada de recaída 10 años fue de 32% con vigilancia y 2.8% con radioterapia. Estas cifras son las que creo que nos van a dar mucho peso. La supervivencia global a 10 años fue similar en ambos grupos. Igual, si aquí un detalle que está aquí, de los dos grupos de pacientes que les comenté, vean la diferencia, de 219, 70 recayeron, de 254 solamente 8 recayeron. Y los que recayeron en los que estaban en vigilancia, de los que fueron rescatados con radioterapia, de 44 que fueron rescatados con radioterapia, 10 tuvieron recaída de la enfermedad. Entonces, en ese contexto, y sobre todo igual con la finalidad de disminuir toxicidad y mejorar resultados oncológicos, de los primeros estudios conocidos estaba la famosa pata de perro y ahora está solamente la barra retroperitoneal. Ese fue igual el estudio también por la doctora Fosa, donde solamente en el contexto del tamaño de los campos. Igual, 236 contra 242 pacientes de un grupo y del otro, y hubo 9 recaídas en cada grupo. Vean ustedes, los resultados son idénticos, entonces a partir de este estudio se elimina casi la famosa pata de perro. Pero hubo un resultado importante, hubo mejor preservación de fertilidad, menos toxicidad aguda y tardía, control similar, una supervivencia similar,
y observaron el cambio en las recaídas, principalmente supradiafragmáticas. Entonces, igual, no está validado en estudios prospectivos, pero ¿a qué pacientes se les sugiere la famosa pata de perro? En los pacientes que tienen alterado el drenaje linfático, sobre todo si hay cirugía escrotal o inguinal que distorsiona el drenaje linfático, si hay una invasión tumoral a la túnica vaginalis o al epidídimo, ya sabemos un T2, T3 o T4, criptorquídea o, insisto en controversia, tumores de 4 centímetros. ¿La que sigue? Entonces, si ya estábamos con las mismas dosis observando que los resultados eran similares, pues entonces vamos a bajar la dosis. Entonces se hace este estudio igual, un estudio prospectivo multicéntrico con 625 pacientes donde comparan 30 contra 20 Grays. Y los resultados igual, sorprenden a todos, no hay inferioridad de un tratamiento con otro y a partir de aquí se establece que 20 Grays tiene los mismos resultados que el esquema clásico de 30 Grays. Entonces, veamos en estas publicaciones recientes, en la experiencia del grupo australiano, igual, retrospectivo desafortunadamente, pero 125 pacientes del 92 al 2013, y aclaro estas fechas porque del 92 para acá ya estamos hablando de aceleradores lineales, cobaltos, yo creo que aquí en la República Mexicana, en provincias se siguen empleando, pero vean ustedes solamente 2 recaídas y me llama la atención, por eso lo anoté en la diapositiva, observamos 6 segundas neoplasias, labio, melanoma de hombro, mesotelioma, próstata, leucemia y seminoma contralateral. Si ustedes observan, no cumplen los criterios de Cahan para decir que son tumores radioinducidos. No hay un periodo de latencia, no es una histología distinta y no está dentro de la zona que radiamos. Entonces, esto refuerza los excelentes resultados oncológicos que hemos obtenido con el tratamiento con radioterapia. Igual, apenas publicaron en el 2014 la experiencia de la Clínica Mayo, 199 pacientes en etapa 1, una dosis media de 25.5 Grays y un seguimiento relativamente largo a 13.6 años. La supervivencia causa específica a 10 y 20 años fue del 99% y el riesgo de segundas neoplasias que encontraron a 20 años fue del 19%. Vean ustedes las recaídas. A mí me sorprendió nuevamente revisar el tema porque son resultados muy buenos con radioterapia. Entonces, los puntos medulares hasta acá. Campos muy amplios se redujeron, dosis muy altas se redujeron. Entonces, ¿cómo se intentó reducir aún más la toxicidad? Hablamos del carboplatino que se patentó en 1986 y el famoso estudio de Oliver, donde es un estudio prospectivo europeo del 96 al 2001, recluta 1,477 pacientes y 904 pacientes le dan radioterapia y a 573 les dan quimioterapia. Igual, no pude revisar la validez de estos cuestionarios, pero si tienen más letargia o si pueden regresar a las actividades normales. Pues realmente los pacientes que llegamos a radiar tienen su vida normal, pero no pude encontrar los cuestionarios que si estaban validados o no. La que sigue. Y los resultados igual se establece en ese estudio de Oliver en el 2005, pues son iguales. La que sigue. Entonces, a partir de ahí, pues empieza un ciclo de carboplatino. Y me llama mucho la atención este estudio igual, a pesar de que tiene un gran talón de Aquiles, que es un estudio retrospectivo. Y algo parecido al país. En la India, la vigilancia confiable a 1 y 2 años es del 61% y 35%. Vigilancia confiable. A 5 años, la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global es del 74% y 89%, comparado con vigilancia en primer mundo, que es 87% versus 99%. Entonces, nuevamente en esta publicación le dan muchísimo peso a los factores que venían en las preguntas: tamaño tumoral e invasión a la red de testis. Y hacen una serie de críticas al estudio de Oliver, donde, regresamos las previas, por favor, la previa, donde hacen la crítica de que para cumplir con los requisitos de no inferioridad y para demostrar la famosa diferencia del 3% requerían 7,800 pacientes y recordemos que solamente fueron 1,400 pacientes. La que sigue. Otra crítica que hacen al estudio de Oliver es que el cálculo de la función renal debe ser con gamografía y no con la fórmula de Cockcroft. Entonces, aquí
le dan unos excelentes resultados a radioterapia y los segundos primarios se asociaron solamente 20 años con los pacientes que fueron tratados en equipos antiguos. Y algo que puntualizan también, pendiente verificar el seguimiento a 20 años de los resultados con carboplatino. Menciona también toxicidad, que igual lo dudo un poco en el paper, hipertensión, eventos cardíacos, deterioro de la función renal, metabólicos tardíos o hipogonadismo. Y nuevamente, vean esta publicación, está en el 2014, pero en Estados Unidos, donde ya cuenta con lo que el centro dictamine, la frecuencia de uso, vigilancia activa está en 55%, con los riesgos de recaída, adherencia a la vigilancia, la exposición a radiación por las tomografías que requieren, que ya están bien marcadas en las guías cada cuándo hacerse, y los costos. Y vemos los beneficios. A pesar de que está desde el 2005 tan popular el empleo de un ciclo de carboplatino, radioterapia aún en el 28% de los pacientes, los riesgos, toxicidad aguda, segundos primarios, morbilidad cardiovascular y también que solamente 1 de cada 5 va a recaer. Y para el carboplatino adyuvante, igual solamente el 17%, con toxicidad aguda. Se desconocen los riesgos a largo plazo y también lo mismo que con la radio, 1 de cada 5 va a recaer. Entonces, con esto igual ya está, creo que queda claro ahorita cuál es el papel de la radioterapia. Y pasamos a lo que es, igual brevemente, 2A y 2B. En la etapa 2A, el estudio de Classen, que solamente involucró a 66 pacientes, tuvo 2 recaídas. Entonces, la que sigue. Los resultados con solo radioterapia en etapas 2A, 2B y 2C, 94, 82 y 64%, pura radioterapia. Entonces, este estudio prospectivo fase 2 intentó si de una etapa 1 a una 2A intentamos dar carboplatino por 3 ciclos. Entonces, dieron monodroga y solamente encontraron respuestas parciales respuestas completas 81%, parcial 16%, enfermedad estable en 2% y progresión en 1%. Entonces, igual, monodroga ahí, a partir de ese estudio, a partir de 2A, si se prefiere optar por quimioterapia, debe ser multifármaco, no debe ser monodroga. Y posteriormente, se sustenta esto en este siguiente estudio, la que sigue. Pero igual, ya dar esquema múltiple, pues conlleva mayor toxicidad, la que sigue. Entonces, en conclusiones, de preferencia usar aceleradores lineales, energías mayores a 6 megavoltios. Lo menciona la guía, pero no le encuentro mucha relación. La radioterapia debe iniciar en cuanto la herida esté cicatrizada, tratamiento diario, 2 grays por día. Y algo muy importante, igual, a pesar de que tenemos técnicas nuevas, radioterapia de intensidad modulada no se recomienda por el riesgo de segundos primarios y le veo mucha lógica porque el ingreso de las de radiación por múltiples vías condiciona, y está también reportado, mayor dosis en lo que son nuestros órganos en riesgo, que es riñón, hígado y principalmente. Todos los pacientes deben tener protección escrotal cuando se radien la barra retroperitoneal. Si llega a tener el paciente dar un tratamiento antiemético. Y yo creo que más que discutir, ojalá aquí en el país contáramos con banco de semen para a todos los pacientes poderles ofrecer antes de cualquier tratamiento oncológico. Y la contraindicación para sugerir manejo adyuvante con radioterapia, riñón en herradura, enfermedad inflamatoria intestinal o radioterapia previa. Con esto concluimos. Radioterapia, se prefiere quimio a radio por el perfil de toxicidad. La etapa 2, radioterapia se invierte, etapa 2B igual quimio y etapa 2C también quimio. Son los campos, están bien establecidas ya las dosis. Cuando es una etapa 1, 20 grays. Cuando es etapa 2, 30 grays, 20 grays más 10 grays de sobredosis al volumen, que lo pueden ver en la última imagen, o cuando es una etapa 2B, dar 20 grays más 16 grays en etapa 2B. ¿La que sigue? Y con eso termino mi participación.